Claudio, gracias por introducirme. Como dijiste, voy a hablar sobre mi proyecto final de carrera, titulado Reducción de ruido en imágenes de tomografías computadas utilizando redes neuronales. La tomografía computada es un método de adquisición de imágenes basado en rayos X que permite obtener cortes transversales de un objeto o de una persona. Es una modalidad ampliamente utilizada en medicina para diagnosticar o monitorizar las enfermedades o condiciones. Sin embargo, al utilizar radiación ionizante, esto posee un efecto biológico, por lo cual hay un riesgo asociado a contraer cáncer. En Estados Unidos se estima que entre el 1,5 y el 2% de los pacientes de cáncer están causados por el uso de tomografías computadas y que 29.000 nuevos casos de cáncer estarán asociados a tomografías computadas realizadas en el año 2007. Es por esto que el profesional de la salud a cargo de realizar un estudio de TC debe utilizar una dosis de radiación tan baja como sea razonable, ya que existe un compromiso entre la calidad de la imagen y el daño de la salud del paciente. Es decir, a mayor dosis de radiación se puede obtener una imagen de mayor calidad, sin embargo es un procedimiento más nocivo al paciente que está siendo escaneado. Por otro lado, en los últimos años han habido grandes avances en inteligencia artificial, particularmente en algoritmos de deep learning y de redes neuronales de convolución para procesamiento de imágenes, que esto tiene su aplicación en medicina. Aplicaciones típicas serían la detección de lesiones en una imagen, la segmentación de la lesión en la imagen o la clasificación de una lesión en benigna o maligna. Sin embargo, estos algoritmos se pueden utilizar para otras temáticas, así como la reducción de ruido. Entonces, el objetivo de este trabajo es estudiar el uso de redes neuronales de convolución para reducción de ruido de tomografías computadas cuantitativas de baja resolución de vértebras humanas. El problema es fácil de entender si se ven algunas imágenes. A la izquierda se ve una tomografía computada cuantitativa de baja resolución de una vértebra. Esto es una tomografía de calidad clínica, la cual el profesional de la salud tiene acceso. Y a la derecha se ve la misma vértebra escaneada con un dispositivo especial para adquirir tomografías cuantitativas, tomografías computadas cuantitativas periféricas de alta resolución. En la imagen claramente se puede distinguir un mayor nivel de detalle en la estructura ósea de la vértebra. A diferencia de la radiografía convencional, donde una placa fotosensible o una matriz de sensores captura la proyección del cuerpo de un paciente, en una tomografía computada, un paciente se encuentra recostado en una camilla, atravesando el portal del escáner, que en su interior posee una fuente de rayos X y en el extremo contrario un arreglo de sensores. Entonces, al tomar mediciones para distintos ángulos de rotación del par fuente de rayos X, arreglo de sensores, se puede reconstruir una imagen que es un corte transversal de la persona o el objeto que esté siendo escaneado. Entonces, al adquirir cortes transversales contiguos entre sí, se puede reconstruir un volumen tridimensional. Como se mencionó, las tomografías computadas están afectadas por ruido, es ruido de tipo Schott o Poisson, que se debe a la naturaleza cuantizada de la luz, así como los dispositivos electrónicos poseen ruido Schott debido a la cuantización de la carga eléctrica. Y para reducirlo es necesario aumentar el tiempo de exposición del scan o aumentar la intensidad de radiación. Además del ruido, las tomografías computadas se ven afectadas por artefactos, como puede ser el llamado artefacto de anillo, que se produce cuando un elemento sensor no funciona correctamente, el endurecimiento del haz, que se debe a que las frecuencias del haz de rayos X se atenúan de forma distinta, o artefactos por movimiento del paciente, pueden ser voluntarios o involuntarios, entre otros. En la imagen de la izquierda se puede ver una tomografía de cabeza afectada por un artefacto de anillo, es el círculo que se puede ver en el medio de la cabeza. Y la imagen de la derecha, este efecto de rayas que atraviesan a toda la imagen, se debe a que el paciente que estaba realizando el scan se movió. Entonces lo que se propone es, basándose en otros estudios realizados en esta temática, en temáticas similares, es diseñar una red neuronal de convolución de arquitectura encoder-decoder. Esto es una red de convolución que tiene tanto capas de convolución como capas de convolución transpuesta. Si se tiene un vector
X que representa una tomografía de baja resolución de una vértebra humana y un vector Y que representa a la misma vértebra, pero esta vez escaneada con un dispositivo periférico de alta resolución, se podría modelar al proceso de degradación de la imagen con una función sigma, tal que X es igual a sigma de Y. Lo que se desea es entrenar a la red de convolución, tal que implemente una aproximación óptima de la inversa de sigma. Cada capa de convolución de la red implementa la función que se ve en pantalla, que es básicamente la convolución entre el vector de entrada de la capa con los pesos de la capa a un vector de vías, todo esto aplicado a la función de activación no lineal, Rectify Linear Unit. Similarmente, cada capa de convolución transpuesta de la red implementa la función que se ve, que es la convolución transpuesta entre el vector de entrada de la capa con los pesos de la capa, sumado a un vector de vías, todo esto aplicado a la función no lineal ReLU. Entonces, la arquitectura diseñada posee 8 capas en total, 4 capas de convolución más 4 capas de convolución transpuesta. Cada capa posee 32 canales de entrada, a excepción de la primera capa, que posee un solo canal de entrada. Cada capa posee 32 canales de salida, a excepción de la última capa, que posee un solo canal de salida. El tamaño de kernel de convolución es de 5 por 5 por 3 voxeles, es decir, es una red de convolución que procesa volúmenes tridimensionales en lugar de imágenes 2D. El paso de la convolución es de 1 por 1 por 1 voxeles, y además las convoluciones se realizan sin padding. En esta diapositiva se podrá ver una representación de los vectores o feature maps que produciría el modelo al procesarse un volumen de 24 por 24 por 12 voxeles. El conjunto de datos proviene de 5 vértebras humanas que fueron escaneadas con 2 dispositivos distintos. Un Scanco Extreme CT1 es el dispositivo periférico de alta resolución y un dispositivo Philips ICT-256 de calidad clínica. Las tomografías realizadas con este dispositivo fueron hechas simulando un scan in vivo. Las vértebras fueron introducidas en un fantoma de abdomen que simule ser un cuerpo humano. Se realizaron scans para 3 corrientes de tubos. La corriente de tubo es un parámetro del escáner asociado a la dosis de radiación. Y para cada corriente de tubo se realizaron 3 repeticiones. Entonces, en total se tienen 5 tomografías de alta resolución, una por vértebra, y 45 tomografías de baja resolución, 9 por vértebra. Esto es una cantidad reducida de datos para lo que sería un problema de deep learning, donde los conjuntos de datos poseen miles de ejemplos en lugar de solo 45, por lo que se extrajeron pequeños recortes de cada tomografía computada para aumentar la cantidad de datos disponibles. Se extrajeron recortes de 24 por 24 por 12 voxeles. Esto corresponde a una caja isotrópica de 4,128 milímetros de lado. Fueron muestrados cada 20 por 20 por 10 voxeles, y así de las 45 tomografías de baja resolución se extrajeron 18.423 recortes en total. Cada uno de estos recortes fue registrado con el correspondiente recorte de alta resolución, y así se elaboraron entonces 3 conjuntos de 6.141 pares de tomografías de baja resolución, tomografías de alta resolución, una por corriente de tubo. Los datos de estos conjuntos fueron repartidos de manera aleatoria para armar los conjuntos de entrenamiento y testeo, utilizándose un 85% de los datos para el entrenamiento y un 15% para testear. En esta diapositiva, de izquierda a derecha, se puede ver una foto de una vértebra dentro de un fantoma de abdomen. A la derecha, una vértebra embebida en resina epoxi. Luego el escáner Philips de calidad clínica. Y por último, el dispositivo periférico de alta resolución. En esta diapositiva se pueden comparar imágenes de las tomografías de distintas corrientes de tubo, así como la misma escaneada con el dispositivo de tomografías periféricas de alta resolución. Por el entrenamiento de la red neuronal se entiende a buscar los parámetros de las capas de la red,
tal que se minimice el error medio entre las tomografías de baja resolución procesadas por la red y las tomografías de alta resolución. Como métrica de error, en el proyecto se utilizó la función de pérdida L1 o error absoluto medio. Y los entrenamientos de redes neuronales se realizan utilizando algún algoritmo de optimización iterativo. En este caso se utilizó el optimizador Adam, que es un algoritmo basado en gradientes. Es decir, se computa el gradiente del error medio entre las tomografías de baja resolución procesadas por la red y las tomografías de alta resolución, y se actualizan los parámetros del modelo en el sentido contrario al gradiente. Ahora, este cómputo del error medio y de su gradiente no se realiza sobre todo el dataset simultáneamente, que se hace de a lotes, y además los parámetros se actualizan teniendo en cuenta un tamaño de paso del algoritmo que en este tipo de problemas se denomina tasa de aprendizaje o learning rate. Antes del entrenamiento final de los modelos, se realizó una búsqueda exhaustiva para encontrar los mejores valores de learning rate y batch size. Para esto se entrenó sucesivas veces el modelo de 100 mAh, utilizando distintas combinaciones de estos hiperparámetros. Estos entrenamientos fueron hechos con un subconjunto del set de testeo. Un 10% del conjunto de test se utilizó para estos entrenamientos y otro 10% del conjunto de test se utilizó para validar. Así se llegaron a los valores de learning rate de 10 a la menos 5 y de batch size de 32. Esta búsqueda de hiperparámetros, los entrenamientos, así como todo el proyecto fue realizado con el lenguaje de Python como principal herramienta, principalmente con la librería de Deep Learning PyTorch, desarrollada por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Facebook, y con el servicio de cómputo en la nube de Google Colab, ya que provee aceleración por hardware de forma gratuita. En esta diapositiva se pueden ver las distintas curvas de entrenamiento que se obtuvieron en esta etapa de búsqueda de hiperparámetros. Aquí se puede ver que principalmente lo que determina eh, los valores de learning rate y de batch size es el valor al cual convergen estas curvas, y también cómo una elección incorrecta de estos valores puede hacer que el modelo sobreajuste sobre los datos de entrenamiento. Entonces la pérdida de validación aumentaría cada vez más en lugar de disminuir, que es lo que se busca. Aquí se pueden ver algunos resultados. La columna de la izquierda muestra cortes de una vértebra, de las tomografías de baja resolución de una vértebra. La columna del medio muestra estas mismas tomografías procesadas por la red neuronal, y la columna de la derecha muestra las tomografías de baja resolución procesadas por un filtro BM4D. Esto es una técnica del estado del arte en lo que es reducción de ruido que no utiliza redes neuronales. A la derecha se puede ver el corte transversal de esta vértebra, la versión de tomografía computada cuantitativa de alta resolución. Como se había mencionado antes, los modelos fueron entrenados con recortes de las tomografías, no con los volúmenes completos. Así que este es un detalle de los resultados producidos sobre algunos recortes. En cuanto a las estadísticas, los tres modelos para las tres corrientes de tubo, las métricas de error absoluto medio y error RMS, aproximadamente entre un 70 y un 40%, y también mejoran los valores de pico de la relación de señal a ruido, aproximadamente entre 7 y 3 decibeles. En lo que es el índice de similitud estructural, solo el modelo de 100 mAh logra una mejora sobre esta métrica. El efecto de reducción de ruido del método propuesto se puede ver tanto en las estadísticas como en las imágenes de los resultados. No es así con el filtro BM4D, que de las imágenes de los resultados pareciera que no tiene efecto, al menos a simple vista. Ningún método recupera el nivel de detalles que poseen las tomografías de alta resolución. Esto se debe a que este tipo de estudios para esta parte del cuerpo tienen naturalmente un mayor nivel de ruido que para otras partes del cuerpo, como podrían ser tomografías de muñeca, donde sí se podría utilizar un escáner periférico de alta resolución.
La performance del modelo se ve afectada por la elección de los hiperparámetros. Esto se pudo ver en la etapa de búsqueda de hiperparámetros, donde al elegir incorrectamente estos valores podría ocurrir que el modelo no pueda generalizar sobre datos nuevos. Además, en este trabajo solo se trató con la búsqueda de learning rate y batch size, pero este problema se podría hacer arbitrariamente complejo y buscar así los valores óptimos de cantidad de capas, cantidad de canales por capa, la mejor función de pérdida, la mejor función de activación y básicamente cualquier otra decisión de diseño. La arquitectura del modelo claramente va a afectar en los resultados. Antes de elegir esta arquitectura también se diseñó una UNet y una red con conexiones residuales. Sin embargo, se optó por la arquitectura actual, ya que es el modelo más sencillo y más fácil de depurar. La cantidad de datos disponible es otro factor clave. Debido a la cantidad reducida de datos, se utilizó la estrategia de extraer pequeños recortes. Y además, la forma de elegir los conjuntos de testeo y de entrenamiento van a influir en la performance. Por ejemplo, si en este caso se hubiesen utilizado 4 vértebras para entrenar y una vértebra faltante para testear, el desempeño del modelo sería peor, ya que cada vértebra del conjunto de datos posee características particulares que se desea que el modelo aprenda. Entonces, para concluir, esto fue un estudio base en la temática. Se utilizó una estrategia de deep learning bastante convencional para este tipo de problemas. Se mostró que así las métricas mejoran, por lo tanto, puede continuar trabajando con el refinamiento de esta estrategia. Se diseñó una red neuronal de convolución para volúmenes 3D que fue entrenada sobre tomografías computadas de vértebras para corrientes de tubo de 100 mAh, 250 mAh y 360 mAh. Los modelos mejoran el error absoluto medio, el error RMS y el pico de la relación de señal a ruido, incluso superando a una técnica reconocida. Y se puede continuar trabajando para mejorar los valores de índice de similitud estructural. Con todo esto, se propone continuar con el estudio del índice de similitud estructural como función de pérdida, probar nuevas arquitecturas más complejas y nuevas estrategias de entrenamiento. Se propone estudiar el uso de una red generativa adversaria, donde el modelo actual se podría utilizar como red generadora. Y también se propone incluir al trabajo el estudio de cómo estos modelos afectan a ciertos parámetros que pueden cuantificar la estructura del hueso. Eso fue todo. Muchas gracias.